tema para hoy, la muerte, ¿okay? El cristiano y la muerte. Vamos a hablar de este tema. Como les dije antes, la muerte es un tema que realmente no diríamos que, ¡ay, qué alegre! ¿Verdad? El doctor dijo que me quedan 6 meses porque tengo cáncer. ¡Qué bueno! Una fiesta. ¿Verdad? Normalmente la muerte es un tema desagradable, ¿verdad? Triste, que incomoda. Hay una persona que me dijo una vez, pastor, a mí no me gusta ir a los cementerios. ¿Okay? Me deprimen. Y yo les dije, ni en el Día de los Muertos, ni en el Día de los Muertos. Yo no me gusta ir, a mí no me gusta ir para visitar. ¿Okay? A mí no me gusta ir. Si quieren ir con la maestra, pueden. Sí, si gusta ir. ¿Quiere ir? Ve a escuchar con Jenny, con la señora. Okay. Si quiere más tarde puede llevarlo. Jenny, es que mi esposa lleva a los niños a ese momento. Disculpa. Y esa persona me dijo, no me gusta ir al cementerio. Yo le pregunté por qué. ¿Okay? Y él dijo, porque me pongo triste. Yo pienso en mis seres queridos que han muerto. Yo no quiero pensar en esto. Y pienso, pastor, en mi propia muerte y esto me asusta. No me gusta ir a los cementerios, me dijo. Pero llega el día y muchas veces cuando la muerte se acerca, ¿verdad? ¿Cómo se sienten los seres queridos, verdad? Tratan de ir y consolar, pero ellos mismos están batallando. La misma persona que se está muriendo lucha, ¿verdad? Le viene ansiedad, incertidumbre muchas veces, miedo a veces. Y a los seres queridos también llegan a veces al lugar, al hospicio, a la casa donde está fallando y están tratando de consolar. Eso sí, la muerte es segura. ¿Eh? No lo podemos evitar. Ahí viene. Y hay dichos sobre eso. Vamos a leer los dichos cuando vengan. ¿Okay? Tal vez ustedes en Venezuela o México, Honduras, han escuchado estas frases. Yo lo chequeé en el internet, en el Google, son frases comunes en Latinoamérica sobre la certeza o que la muerte es inevitable. Bien, ok, a ver, vamos. La primera que dice, contra la muerte no hay ley, mata al papa, mata al rey. ¿Okay? Quiere decir que pues, no importa, viene a todo el mundo, ¿verdad? Aquí, la muerte y el juego no respetan privilegios. ¿Okay? A todo hay remedio, sino a la muerte. Bien, ¿verdad? Otro, hoy somos y mañana perecemos. ¿Okay? La muerte a nadie perdona. ¿Okay? Llega. ¿Okay? Y uno lee esas cosas y dice, pues sí, son ciertas, esas cosas son ciertas. Va a venir la muerte. No podemos evitarlo. No importa quién seas. El más rico del mundo no puede comprar la escapatoria de la muerte. Viene a todo el mundo. Ahora, antes hablamos de eso, el temor de la muerte. Hay mucha gente que tiene miedo. Una persona me dijo, bien macho, dijo, yo no tengo miedo de la muerte, pastor. Yo estoy bien. Hasta yo le invité a la iglesia y le dije, hablé de, no, yo no necesito la religión ni nada de eso. Y tampoco tengo miedo de la muerte, me dijo. ¿Okay? Unos años después, porque yo lo conocía, vivía en el área donde yo vivía, en otro estado, y luego era mayor y estaba cerca de la muerte, tenía una enfermedad, y luego me vio por casualidad. Yo creo que Dios nos puso en camino, pero por casualidad lo vi en la calle y me habló de la situación. ¿Cómo está? Y dice, no, es que estoy muy enfermo y pastor, tengo miedo. Toda su vida. No, yo no tengo miedo de la muerte. Ya cuando se acercaba la muerte, ¿qué dijo? Ay, tengo miedo, pastor. ¿Verdad? Mucha gente tiene miedo de la muerte. ¿Por qué piensan? Hay dichos aquí, el más fuerte teme la muerte. Ese es un dicho. De todas las desesperaciones, la de la muerte tiene que ser la peor. Ella y el miedo a morir, cruz y raya, cuando ya se puede pronosticar el día y la hora. No fue cristiano que leyó, pero nomás estaba pensando como filósofo en la muerte. Viene camino y asusta a uno. Ahora, ¿por qué?
¿Por qué es algo que asusta? Y vamos a la pregunta, ¿por qué tiene mucha gente miedo de la muerte? ¿Qué piensan? Una cosa que... ¿Qué piensan? ¿Por qué tiene mucha gente miedo de la muerte? Por lo que viene, que mucha gente no sabe lo que viene, ¿verdad? Y hay esta incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Tal vez miedo por el dolor que va a sentir cuando mueran, ¿verdad? Si están muy enfermos, tienen cáncer y no saben cómo va a sentir, o no saben qué va a pasar con un disparo, no saben, ¿verdad? Entonces, pero mucha gente tiene miedo porque no saben lo que les espera. No saben si van o al qué, o al cielo o al infierno. Y tienen esta duda, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy a pasar yo la eternidad? Porque yo quiero que mi abuelo, el papá de mi mamá, murió a los 103 años. ¿Okay? Y tengo otros conocidos que han muerto a un año. ¿Okay? Pero aun si vives un año o 103, es poco tiempo cuando lo comparamos con la eternidad. Que hay una vida más allá que la muerte, la Biblia lo dice claramente. ¿Okay? Y es el cielo con Dios para siempre, o es el infierno para siempre, sufriendo en tortura. Y por esa duda, ¿a dónde voy? Todo el mundo quiere ir al cielo. ¿Verdad? Pero existe esta duda para mucha gente, pero no para todos, porque no todos tenemos miedo de la muerte. ¿Okay? ¿Quiénes no tienen miedo de la muerte? ¿Los qué? Los cristianos, los creyentes en Jesús. Y vamos a ver por qué no tenemos que tener miedo de la muerte. Ahora vamos. ¿Okay? Romanos 6:23. Me encanta este versículo bíblico. Me encanta. Nos da el mensaje. En un solo versículo nos da todo lo que tenemos que saber. ¿Okay? Y vamos, mira, a veces uno entra y le dice, mira, tengo malas noticias y buenas noticias. ¿Qué quieren escuchar primero? ¿Qué dice mucha gente? Dame las que primero. Las malas. Okay. Este versículo tiene buenas noticias y malas y nos da las malas primero. Okay. Vamos a las malas y habla de la muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué esta parte del versículo es malas noticias para todos nosotros? Porque todos tenemos ¿qué? Pecado. Nadie lo puede negar. Y Dios no dice, traten de ser buenos. Él dice, sean perfectos. Él no dice, hagan su mejor esfuerzo. Él dice, sean perfectos. Él dice, yo odio el pecado. ¿Okay? Yo exijo perfección y todos somos pecadores. ¿Y qué merecemos? La paga del pecado es, ¿qué? ¿Por qué vamos a morir? Porque somos pecadores. ¿Okay? Pero merecemos no solo la muerte como castigo. ¿Qué nos merecemos por los pecados? ¿Qué nos merecemos porque somos pecadores? No solo la muerte física, sino que ir al infierno para siempre. ¿Okay? Esto es lo que nos merecemos, la muerte eterna, separación eterna de Dios en el infierno es lo que nos merecemos. Entonces, esta parte del versículo es difícil, asusta a uno. ¿Okay? Pero, y me gusta esto, que entonces Dios pone eso y dice, pero un momento, vamos a la segunda parte. La paga del pecado es muerte, vamos a leerlo juntos. Pero el qué, el don, regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Él dice, sí, son pecadores, merecen morir, merecen este castigo, pero yo les tengo un regalo. Y el regalo es el cielo, la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Mira, alguien, si un niño dice, yo tengo una lista para Santa Claus para la Navidad, ¿verdad? Porque él quiere ciertos regalos. ¿Eh? Y él dice, ay, quiero esos regalos para la Navidad. Ok, si alguien le compra a su hijo algo para su cumpleaños, para la Navidad, para lo que sea, ¿verdad? El regalo es gratis para el niño, ¿verdad? No le vas a cobrar.
¿verdad? Ahora me debes 100. No, es gratis, pero alguien tuvo que pagar por el regalo, ¿no es cierto? ¿Verdad? No, a menos que lo robaste de Walmart, ¿verdad? Pero cristianos no vamos a hacer esto, ¿verdad? Uno tiene que comprar. ¿Quién compró el regalo de la vida eterna? ¿Quién? ¿Jesús? ¿Con dinero? No. La Biblia dice, Él nos redimió, nos rescató del pecado. No con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo cuando murió en la cruz fue y pagó por tu regalo, el regalo del cielo, para que tú vayas y vivas con Él para siempre en el cielo. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, qué bueno que, sí, ¿qué tal si dijera, la paga del pecado es muerte, pero si tú te esfuerzas mucho por obedecer los mandamientos, tal vez puedas ir al cielo? ¿Habría consuelo si dijera eso? No, nada de consuelo. Porque aun si nos esforcemos mucho por obedecer los mandamientos, ¿qué seguimos cometiendo? Pecados. ¿Y qué exige Dios? Perfección. Entonces, qué bueno que dice, Dios nos miró y dijo, esos nunca van a poder ganarlo. Yo voy a tener que regalarles el cielo. Y lo hizo. Y mandó a su hijo para comprar el regalo en esa cruz, en la cruz del Calvario, cuando derramó sangre. Entonces, el hecho de que es un regalo gratis para nosotros, ganado y pagado por Cristo, ¿verdad? Es seguro, ¿verdad? Seguro, es tuyo, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes lo van a recibir? Primero, el cielo es un regalo. Nunca se olviden de eso. Esto es lo que enseña la Biblia. Regalo más grande que un ser humano puede escuchar, puede recibir, digo. ¿Y quiénes son los que van a recibir el regalo? Muy bien, muy importante. ¿Quiénes son los que van a recibir este regalo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Todos van a ir al cielo cuando mueran? No. Los creyentes. ¿Okay? Los creyentes. ¿Cristo quiere que todos vayan al cielo? Sí. ¿Ofrece el regalo a todos? Sí. ¿Pagó en la cruz por todos? Sí. Okay. Pero ¿quiénes lo van a recibir? Los que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús. Los que creen que Jesús es su Salvador. Los que ponen su fe en eso. Que confían en eso. Y digan con fe, Cristo es mi Salvador, murió por mis pecados. Me salvó a mí hace 2000 años cuando murió en esa cruz. Y cuando resucitó de la muerte, resucitó por mí. Y la persona que tiene fe en eso, tiene el cielo. Tiene el cielo. No hay ninguna duda. Lo tienes. No dice más o menos. O tal vez. Dice, tiene vida eterna. Qué bonito. Entonces, vamos a la pregunta. ¿Quiénes son los que van a recibir el regalo maravilloso de la vida eterna? Todos en el mundo que crean en Jesús. Todos. No importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa cuánto dinero tengas. Todos. Si crees en Él, tienes el cielo. Y eso es tan importante. La certeza de la salvación. Notemos que no dice, y voy a esto, hay gente que dice tristemente, me han dicho, pastor, yo tengo miedo. Y son personas a veces que van a la iglesia y todo, no estoy diciendo aquí, pero en mi historia como pastor, pero tienen años y son creyentes, supuestamente, o tal vez débiles, y me dicen, pastor, tengo miedo porque yo sé que estoy muy enfermo y tengo una cirugía y el doctor me dijo que es posible que la cirugía no sea exitosa y que es posible que yo me muera allí bajo anestesia y tengo miedo, pastor. Y yo les digo, pero crees en Cristo y pase lo que pase, vas a estar con Él. Si sobrevives la cirugía, Dios te va a ayudar a recuperarte. Y si mueres bajo la navaja, como dicen, o sea, ahí en la cirugía, vas a despertarte en el cielo. Y me dicen, ojalá, pastor, que Dios te oiga.
Dice, el que cree en el Hijo, tal vez tenga vida eterna. Dice eso. El que cree en el Hijo, pues ojalá y tenga vida eterna. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Tiene vida eterna. Certeza. Certeza. El creyente está seguro del cielo. No hay ninguna duda. Está seguro que es salvado. Está seguro que es perdonado. Y eso es paz, hermanos. Vivan, crean en Cristo y vivan con esa paz. Y con esa felicidad, con esa alegría, con esa esperanza. No hay nada mejor. No hay nada mejor. La muerte no asusta. Ahora, a veces vienen dudas. Okay, yo he visto creyentes muy firmes, como dije anteriormente, creyentes que le entran dudas. Y les voy a contar la historia de un profesor en el seminario. Un seminario, él sabía la Biblia, sabía ese libro. Tenía mucho de este libro, la Santa Biblia y la Palabra de Dios memorizada. ¿Sí? Él pasaba años pastoreando iglesias y luego tenía más de 20 años siendo profesor en el seminario, enseñando la palabra de Dios a futuros pastores. Entonces, ese señor, ¿cómo sabía la palabra? Lo sabía muy bien, la había enseñado, había predicado, tenía fe, era creyente, se enfermó. ¿Okay? Y ya tenía como 70 y pico años, se enfermó, estaba en el hospital. Y allí llegaban dudas. Entonces, la gente empezó a visitarlo, familiares, otros profesores en la facultad y otros amigos. Y nadie le enseñaba la palabra, nadie compartía la palabra de Dios con él porque todo el mundo pensaba, pues él ya sabe todo, ¿qué vamos a decirle? ¿Verdad? Ni oraban con él, nomás platicaban con él. Y, ay, ¿cómo va? Y él como muy deprimido, como muy triste. Y nadie, o sea, él estaba frustrado. ¿Por qué? Porque tenía dudas. Porque el diablo estaba echando en su cara pecados que había cometido en el pasado. Entonces, curiosamente, los profesores, como no tenían su parroquia, él asistía a una iglesia. Entonces, curiosamente, el pastor que él tenía en la iglesia era uno de sus estudiantes y este fue a visitarlo. Y empezó con lo mismo. ¿Cómo está, profesor? No, muy bien, mijo. ¿Por qué no? Porque el doctor me dijo que posiblemente me muera en esta cirugía que tengo. Pues usted, vas a estar bien y bla, bla, bla. Y hablando de los cerveceros, de béisbol. Y finalmente el profe le dijo al pastor, dime que soy perdonado ya de una vez. Yo necesito escuchar eso. Y el joven dijo, pero usted ya sabe eso. Dime las promesas de Dios. Necesito escucharlo de nuevo, ¿verdad? Porque a veces vienen dudas, hasta en las mentes y corazones de los creyentes más fuertes. Y yo he tenido mucha experiencia como pastor, 26 años ya, con personas que ya están en el lecho de la muerte o ya se acerca ese día y le entran dudas, igual como pasó en el caso del profesor. Entonces, cuando esto sucede, cuando un creyente en Cristo tiene dudas, cuando piensa en la muerte, ¿qué piensa? ¿Qué debo de hacer yo como pastor o como un creyente? ¿Qué debemos de hacer para ayudar a la persona? ¿A dónde dirigimos a la persona? ¿Y qué libro le leemos? La Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a la palabra de Dios. Y vamos a escuchar unas palabras que quitan las dudas. Y si tú tienes un amigo que está dudando sobre esto, ve a la Biblia, ¿ok? Y vamos a leer vamos a leerlo. ¿Qué dice? Primero de Tesalonicenses. Palabras de certeza. Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a ¿qué? Recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él, ¿verdad? A mí me gusta, eso quita dudas. Dios no nos destinó. Dios no nos puso aquí en la tierra. Ay, voy a crear a Joel y voy a darle vida a Joel para que el pecador muera y vaya al infierno. No, ese no es el destino que quiere ni él ni para nadie. No nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir ¿qué? La salvación, porque nos ama. El destino que quiere para Joel, para todo el mundo, es la salvación. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Ahora, ¿qué es la clave en este versículo?
¿Qué tuvo que pasar para que tuviéramos paz en la muerte y la certeza del cielo? ¿Qué tuvo que pasar? Algo fuerte para Cristo, ¿qué? Él, ¿qué? Murió. Cuando tú piensas en la muerte y tienes dudas, o un amigo tuyo o un familiar tuyo tiene dudas al pensar en la muerte, muchas veces sucede porque está pensando en pecados que ha cometido en el pasado y tiene culpa. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde lo llevamos? A la Biblia. Y en la Biblia, ¿qué encontramos? La cruz de Jesús. Y allí recordamos a la persona. Cristo murió por ¿cuántos pecados? Por todos. ¿Y Cristo murió por cuántas personas? Por todas. ¿Eh? Y el profesor ya dijo, gracias muchacho, necesitaba escuchar esto. ¿Verdad? Porque el muchacho por fin le dijo, Cristo murió por ti también, profe. Dice, gracias, qué bueno que me lo recordaste. Ya me siento bien, ¿verdad? Es curioso, pero necesitaba escuchar esto del joven pastor, ¿verdad? Y el joven pastor no más necesitaba escuchar. Sí, no más eso, dímelo otra vez. Cristo murió por ti, profe. Ay, qué bien. Ya puedo ir a la cirugía. Venga, doctor, ¿verdad? Ya estoy bien, ¿verdad? Pero a veces necesitamos esto. Y vamos a la cruz. Allí al pie de la cruz vemos esta sangre que se salió de sus venas. Nos lavó de cuántos? De todos los pecados. Qué bonito. Ahora también vamos a esto, vamos a leer. Tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Una vez yo escuché de un papá que decepcionó a toda su familia, tanto a la esposa como a los hijos, porque por un año él le había hecho esa promesa. Los voy a llevar a Disneylandia. ¿Verdad? Porque él vivía en Phoenix y Disneylandia queda como 7 horas más o menos en Los Ángeles. Y estaban bien ilusionados el verano que viene. En junio, cuando se acabe el año escolar, nos va a llevar a Disneylandia. ¿Qué pasó? Falta de plata. ¿Verdad? Y también el jefe de él dijo, no te puedo dar los días y tampoco hay dinero. Y él tuvo que decirle a su familia, yo sé que les prometí, pero no voy a poder llevarlos a ¿dónde? Disneylandia. A veces los seres humanos hacemos promesas que no podemos cumplir. Pasa, sucede, no es cierto. Cuando Dios hace una promesa, la cumple. Y Él nos prometió, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo. Esa es una promesa. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es una promesa. Y Dios no va a decir ya cuando mueras, estaba jugando. Adiós. ¿Verdad? No. Él cumple sus promesas. Entonces, cuando alguien está dudando, lo llevamos a la cruz y a las promesas de Dios en la Biblia. ¿Verdad? Que Él no miente y Él siempre cumple. Me permiten compartir una historia de un misionero de Alemania que aprendió español, se casó con una mexicana y luego la iglesia le dio un llamado a Medellín, Colombia. Y allí sirvió como pastor y misionero por un tiempo. Empezó una iglesia, se llama Ernesto. Bueno, él ya había empezado misas en español. Había gente reuniéndose, escuchando la palabra de Dios, una congregación pequeña, más o menos como nosotros, ya comenzando, unas 20, 30 gente. Una señora que tenía un patio muy grande, le digo, vamos a usar mi patio como la primera iglesia. Ella ponía como 30 mesas, 30 sillas y ahí estaban. Bueno, Ernesto y su esposa fueron al mercado para comprar comida. En el estacionamiento vieron a una señora batallando con su comida y no tenía como carro, no manejaba, una señora muy mayor y tenía como un carrito que empujaba, pero se le cayó su comida allí en el estacionamiento. Estaba empezando a decir malas palabras. Okay, podemos imaginar la escena. Y el pastor y su esposa, mire señora, podemos ayudarle con la comida. Si quiere, enojada, molesta, ¿verdad? Porque se le fue, empezó a llover. Bueno, el pastor y su esposa le preguntaron, ¿podemos darle un aventón a su casa?
Pues si quiere, si no es una molestia. No, no. Entonces le ayudaron a la señora y pum, la llevaron a su casa. Y luego el pastor le preguntó, mira, señora, me gustaría invitarte a nuestra iglesia para empezar a escuchar la palabra de Dios. Soy pastor de una iglesia. Sí, quería saber por qué tú, gringo, sabes español. Soy pastor y aprendí, y mi esposa es mexicana. Y, sí, tienes un acento raro, señora. Sí, soy mexicana, perdóname, le explicó. Ok, ahí la cosa. Pero, bueno, dice, pues yo no manejo. ¿Dónde está tu iglesia? Y digo, no, está muy lejos y no manejo. Y el pastor dijo, mira, yo voy a tu casa una vez por semana y te doy la palabra. Y ella nomás dijo, si quiere, no tengo nada más que hacer, ya soy jubilada y soy viuda y nadie viene a visitarme. El pastor dijo, pues, yo puedo ir, ok. Bueno, se acordaron, cada miércoles el pastor empezó. Ahora, esa señora muy amargada, muy enojada, sus hijos ya no hablaban con ella porque es culpa de ella. ¿Okay? Ella se hacía la víctima, odiaba ya a Dios. ¿Okay? Todo le iba mal, el esposo la dejó y ella ya no hablaba con sus hijos y ya culpaba a ellos, la realidad era la culpa de ella y todo lo sabía. Ni hablaba con nadie, ¿okay? Muy enojada y muy amargada, pero el pastor empezó a predicarle y a enseñarle la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien escucha la palabra? Dios tocó su corazón. Ella se arrepintió de sus pecados, puso su fe en Jesucristo. Y el pastor, mientras que el pastor iba, al escuchar y estudiar la palabra, Dios fue creciendo esta fe en su corazón. Dios tocaba y su fe crecía y estaba más segura del cielo. Y cuando uno tiene fe en Jesús, empieza a cambiar. Entonces, de repente está llamando a sus hijos, pidiendo disculpas. Ya las relaciones con sus hijos se reconciliaron, más o menos, no perfectamente, pero ahí va, ¿verdad? Y la vecina dice, ¿qué tal, doña Adela? Ya me saluda. ¿Qué tiene esa mujer? Ya se formó una amistad, ¿verdad? Porque ya tenía a Cristo, ya empezó a amar a la gente y a actuar de una forma diferente. Bueno, ya resulta, aquí va la historia. La vecina, ya amiga de doña Adela, ¿verdad? La vecina un día le llama al misionero. Pastor, tienes que venir ya, porque la señora a quien tú visitas está muy mal, está grave, está enferma, no te ha dicho eso, pero se está muriendo de cáncer, está en su cama y no se ve nada bien. Tienes que venir. Entonces el pastor tenía una moto y llega allí y entró en la casa y la señora estaba en la casa batallando para respirar ya. Y luego se acercó y dice, ¿qué tiene, señora? La señora estaba enojada, estaba aterrada, estaba molesta y dijo, pastor, me estoy muriendo, no te dije nada, pero yo sé que ya estoy llegando a mis últimos aquí. Pero pastor, tengo mucho miedo, tengo miedo. Y la señora, y el pastor le dijo, pero tú eres creyente, no te olvides. Pero pastor, yo he hecho tantas cosas malas en mi vida, no sabes ni la mitad de lo que he hecho en mi vida, cómo he tratado a mis hijos. Mira, mi esposo me dejó, pero fue más mi culpa que la de él. ¿Okay? Yo he hecho tantas cosas tontas y pecaminosas, pastor. Yo no sé si Dios me puede dejar entrar en el cielo. Era su duda. Entonces, ella tenía ahí sobre su cama como una cruz, un crucifijo. Entonces, el pastor lo sacó de la pared y lo puso de frente de él. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Y qué hizo por ti? Murió. ¿Y por cuántos pecados murió, señora? Todos. ¿Por cuántos? Y dijo, todos. ¿Y murió por ti? Por mí también. Y Dios te ha prometido, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Tú crees que Dios te está mintiendo, señora? Y ella dijo, empezó a sonreír y se calmó y dijo, no, pastor, no me está mintiendo. Puedes estar en paz, señora. Y ella dijo. Y ahí agarradas, ellos oraron el Padre Nuestro, oraron otra oración, orando por sus seres queridos. Y
Y luego ahí, agarrando la mano de su pastor, murió, falleció, ¿verdad? Y con sus seres que ya empezaron a llegar. Pero murió en paz, segura del cielo, cuando estaba poniendo su fe en ¿quién? En Cristo. Cuando estaba pensando en ella, ¿cómo se sentía? Cuando estaba confiando cuando estaba enfocando y aferrada en Cristo, bien, ¿okay? Y en sus promesas. Vive todos los días, hermano y hermana, con esta paz. ¿Okay? Cristo es tu Salvador, murió por ti. Ahora, unas cosas más, vamos a hablar de esto rápido. ¿Puede uno estar completamente seguro de que irá al cielo, sí o no? ¿Sí? Sí, si creemos en ¿quién? En Cristo. Muy bien, no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra énfasis y fe y confianza en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros y en su palabra, que siempre dice la verdad. Ahora, ¿cuándo vamos a experimentar el gozo de estar al lado de nuestro Señor? Cuando nos muéramos, cuando nos muramos. Y vamos a hablar un poco de eso, porque hay mucha gente que duda, ¿qué es lo que me pasa cuando me muera exactamente? La Biblia nos dice. ¿Okay? Primero vamos a hablar de San Pablo. El apóstol Pablo fue inspirado a escribir esas palabras de Dios. ¿Okay? Les voy a contar un poco cuándo escribió esas palabras. El apóstol Pablo estaba en, como los mexicanos dicen, el bote o la cárcel. No sé si los venezolanos y los de usted, los mexicanos dicen el bote, quiere decir la prisión. ¿Por qué estaba en la prisión el apóstol Pablo? ¿Porque era malo? No, porque fue perseguido por predicar la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, allí estaba encarcelado injustamente, enfermo, ya tenía una espina en la carne, decía. Entonces, no fue una espina literal, fue una enfermedad que le atormentaba. Entonces, estaba en la cárcel injustamente, enfermo y viejo. Entonces, tenía tiempo para pensar. Entonces, se empezó a pensar, ¿qué sería mejor para mí? ¿Morirme o seguir viviendo? Morirme, seguir viviendo. Vamos a ver lo que él hubiera preferido. Me siento presionado por dos posibilidades. Morirme o seguir viviendo. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Qué hubiera preferido Pablo? Morir. ¿Hay mucha gente que dice eso? No, hay poca gente que dice eso, ¿verdad? Qué raro que el doctor le dice a la paciente, mira, el cáncer está muy avanzado, no hay nada que podemos hacer, te quedan 3 meses de vida. ¡Qué bueno! ¡Fiesta! ¡Me voy a morir! ¿Verdad? ¡Qué bien! ¿Verdad? No, hay poca gente que habla así, pero Pablo más o menos estaba así. Mire, yo he hablado con gente mayor, muy segura de su fe, que me ha dicho, pastor, mira, mi viejo ya murió y fue al cielo, mi esposo, yo quisiera ya ir con él de una vez y quisiera morir. Yo sé que eso está en las manos de Dios y no debemos de tomar esto en nuestras manos, ¿verdad? Pero un creyente sí puede estar seguro y hasta anhelar la muerte de una forma sana porque sabe que es muchísimo mejor, porque ya no hay pecado, ya no hay tentaciones, ya no hay enfermedades, ni prisiones, ni dificultades, ni nada malo, nunca más, ¿ok? Entonces, él enfrentó la muerte. Y ahora, ¿alguien sabe a quién dijo Jesús estas palabras? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo? A ver, ¿qué, Irma? No. A uno de los que estaba muriendo con Cristo. Uno de los ladrones. Ahora tenemos que entender lo que pasó, porque algo maravilloso pasó con ese. Porque la Biblia dice que cuando empezaron a poner a Cristo allá, cuando ya pusieron los clavos en las manos, y él dijo, Padre, ¿qué? Perdónales porque no saben lo que hacen. Dice la Biblia que los dos estaban echando insultos a Cristo. Entonces los dos no creían, ninguno creía. Pero uno, al ver a Jesús, al ver su amor, ¿verdad? A escuchar sus palabras de perdón, pues se arrepintió, puso su fe en Cristo. Ahora, unas horas pasaron y el otro empezó otra vez con los insultos. Oye, Cristo, si tú eres el
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Y el otro lo regañó y dijo, oye, tú y yo nos merecemos esto, pero este no ha hecho nada malo. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dijo, ¿qué? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo sabía que él tenía fe, que estaba arrepentido, y entonces sabía, hoy estarás. El punto es esto, y quiero que entiendas esto, que entiendan eso. ¿Qué nos pasa en el momento de morir? Jesús sabía que este ladrón que tenía fe en él iba a morir en aquel día. Entonces él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no mañana. Tu alma no va a ir vagando por ahí por un tiempo. Tu espíritu no va a ir a otro lugar. No, en el momento de morir, ¿a dónde va el alma del creyente? Inmediatamente con Jesús en el cielo. En el momento de morir, el alma se separa del cuerpo, el cuerpo al entierro, a las cenizas, si lo queman, como sea. ¿Okay? Y no es pecado si haces la cremación y no el entierro, no importa. ¿Okay? Porque de polvo eres y en polvo te convertirás. Pero el alma se separa del cuerpo y si eres creyente, ¿a dónde va? Al cielo. ¿Okay? No hay ninguna duda, inmediatamente. ¿Okay? Los espíritus de los muertos no andan pagando. Hay una persona que me dijo, pastor, mi abuela me habló, ella murió hace un mes y me habló, me dijo, mi hija, estoy bien. No fue tu abuela, le dije. Discúlpame, no fue tu. Dios no se comunica con nosotros mandando espíritus de los muertos que han muerto. ¿Cómo se comunica con nosotros? Por la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces los espíritus de los muertos ya, la Biblia dice, ya están descansando en el paraíso. ¿Okay? Están en la gloria, están disfrutando de la presencia de Cristo para siempre. ¿Okay? No andan pagando, causando, espantando a la gente. ¿Okay? Ya. ¿Me explico? ¿Me entienden? O sea, es muy importante que entendamos esto. Y es de mucho consuelo para nosotros también. ¿Okay? Entonces, vamos a las preguntas para terminar. ¿Por qué estaba tan tranquilo Pablo al pensar en su muerte? ¿Por qué? Porque tenía fe en quién. ¿Tenía miedo de morir? No, estaba tranquilo al hablar. ¿Tenía paz? Tú también, si crees en Cristo. Ten la misma paz. ¿Okay? Ten paz. ¿Okay? Última pregunta para hoy. ¿Qué le pasa a uno cuando muera? Si creyó en Cristo, ¿qué le pasa? ¿Su cuerpo qué pasa? ¿Sí? Al entierro, a las cenizas. ¿Sí? ¿Y el alma? Sí, al cielo. ¿Cuándo? ¿Hay una sala de espera? ¿Tiene que esperar unos meses, un año para llegar? ¿Qué piensan? Okay. Inmediatamente. Ahora, ¿qué dice? Debemos hablar. Hay personas que me dicen, yo me acuerdo de un pitcher, Randy Johnson. ¿Okay? No sé de qué, yo me acuerdo de él. Buenísimo para pegar. Y yo era mucho fan de él. Y él lanzó un juego, como fue una semana después de la muerte de su papá, lanzó un no-hitter, que es que no le llegan ni al base, ¿verdad? No hits. Y él después en una entrevista, yo sé que mi papá me estaba mirando y me ayudó. ¿Okay? Lo quiero mucho, es buena gente, tenía buenas intenciones, pero su papá no lo miró, está en el cielo, que no está, y no le ayudó. ¿Okay? Era todo tuyo, Randy. Okay. Tu papá no. La gente a veces no entiende. Tienen buenas intenciones, pero dicen las cosas así. Yo sé que mi papá me está mirando desde el cielo. Yo sé que él me está. Y no, ¿verdad? Están allá, en gloria, ¿verdad? Pero no es que tienen. Ay, ahí está Denis. Y ay, qué bueno que no. Dios nos cuida. Dios nos protege. Él está con nosotros, ¿verdad? Y los seres queridos que han muerto en la fe están allá con Dios en gloria, pero no están pendientes de nosotros ya. Vamos a poder verlos un día cuando nos muramos. ¿Me explico? ¿Okay? Bueno, pues, vamos a leer juntos este versículo de consuelo que Jesús le dio a Marta. Marta había perdido a su hermano Lázaro. Jesús fue a visitarlo. Vamos a leerlo para terminar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás.
¿Qué palabra, qué nos está diciendo? Para el creyente en Jesús, hay una parte de él o de ella que nunca muere. ¿Qué parte? El alma. Pasa de la vida o de la muerte a la vida. Pero realmente el alma nunca muere. Qué bonitas palabras. Yo soy la resurrección. El que cree en mí vivirá aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. El alma sigue. La muerte es la puerta al cielo. Vive con esa paz y con esa esperanza. Amén. ¿Okay? Muy bien.